Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica que ustedes y los que no nos están acompañando esta noche también, pagando impuestos, nos financian. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante, de ese uso de los recursos que las familias tienen, y una parte se va a impuestos, pero el resto se va en gastos, y hay un gasto muy importante que es la educación, y un poco de cómo ese gasto o esos recursos que el Estado recauda, usa esos recursos para gastarlo. Y para hacerlo tenemos con nosotros esta noche el privilegio y el honor de tener a la a veces profesora universitaria doña Edna Camacho, quien fue viceministra de Hacienda y del tema de impuestos. Mejor yo no hablo mucho porque ella sí sabe. Y tengo también con nosotros a doña Gabriela Llobet, quien ha estado con ustedes, amigas y amigos, en el pasado también, hablando sobre temas tanto de ámbito judicial como jurídico, como de temas de las relaciones comerciales de este país. Pero hoy no vamos a hablar de este tema, sino más bien un poco de este entorno del país y qué hacer frente a los retos de la educación. Yo creo que una de las maneras interesantes de aproximar el tema podría haber sido hace unos 20 años o cosa semejante, cuando era candidato a primer ministro. Tony Blair dijo que en su futuro programa de gobierno, y se le hizo porque fue electo, en su futuro programa de gobierno, él tenía 3 prioridades: educación, educación, educación. ¿Los idiomas qué importancia tendrían dentro de ese marco, doña Edna? Bueno, sin duda, para un país que está en un proceso cada vez más intenso de albergar empresas que vienen de otros países, fundamentalmente de los Estados Unidos, a establecer sus operaciones, el tema de que encuentre el recurso humano, la oferta laboral que requiere, es sin duda lo más crítico, o uno de los factores más importantes. Dentro de las necesidades que estas empresas tienen de recurso humano, que repito, pues ha sido una de las fortalezas más importantes del país en el pasado, está la necesidad del dominio del inglés. Y en realidad resulta en cierta manera evidente el por qué esto es así. Al ser socios tan importantes de empresas americanas, pues el idioma que se requiere para la comunicación entre las personas que trabajan aquí y los clientes de esas empresas, o en general la comunicación dentro de la empresa, es el inglés. La necesidad más fuerte quizás se siente en el sector de servicios, porque claro está que no se trata de un trabajo manual, no se trata de una operación, digamos, operativa, sino básicamente de estar en contacto con otras personas que no están en Costa Rica, sino que están en Estados Unidos. Entonces, el dominio de la conversación en inglés, la comprensión es crítica. Y ahí en eso, tal vez, si me permite interrumpirla, uno de los temas cruciales es que este país que está buscando trabajos de calidad para la población presente y futura, esos trabajos que usted está describiendo son de mucha más calidad que un trabajo mucho más cercano al uso de las manos. Sí, son trabajos donde se requiere cierta capacitación, sea técnica o en algunas ocasiones profesional, y donde se pagan salarios incluso por encima de los que se pagan en el resto de la economía local. Doña Gabriela, un poco desde el ámbito de su relación, digamos, de la presencia de Intel en Costa Rica, porque otra de las maneras de ver este tema del idioma es encender el ordenador o la computadora y encontrar y empezar a navegar y encontrar que buena parte, no todo, pero buena parte de lo que está apareciendo en la pantalla aparece en idioma inglés. Y entonces es una ventaja poder leer y entender el inglés, y es una desventaja no poder hacerlo, se restringe un poco. Bueno,
De alguna manera, muchos de estos dicen Intel Inside, y aunque ahora cambió de logo, ustedes están muy enfrentados a ese tema. Y además han tratado de promover programas educativos. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Sí, definitivamente, tal vez para primero conversarle el tema inglés, definitivamente para operaciones como Intel aquí en el país es muy importante que su gente sepa inglés, y realmente uno de los requisitos que nosotros le solicitamos a la gente que está aplicando a nuestros puestos es: necesitamos que tengan conocimiento de inglés. Para algunos puestos, incluso como doña Edna señalaba, en el área de los servicios, en el área de aquellos departamentos que brindan soporte a nuestras fábricas, ¿verdad?, o a nuestras plantas de operación de manufactura, realmente el nivel de inglés es un nivel alto. Necesitamos que la gente sea casi que totalmente bilingüe. Y con respecto a lo que son nuestros profesionales que trabajan con las fábricas o bien a nivel de técnicos, sí, definitivamente también es importante. ¿Por qué? Porque el idioma inglés es el canal de comunicación a través del cual nuestra gente se comunica alrededor del mundo, y realmente no es nada más con la casa matriz, sino que una compañía como Intel tiene operaciones en Asia, en Malasia, en China, en Filipinas, y nosotros aquí en Latinoamérica, en Costa Rica, y por otro lado en Estados Unidos, y todos nosotros somos al fin y al cabo un equipo de trabajo, y para poder trabajar la manera de comunicarnos es a través del inglés, ¿verdad? Así que definitivamente el conocimiento del inglés es vital, y si queremos continuar aquí teniendo oportunidades de mayor crecimiento en distintas áreas, realmente tenemos que lograr como país, me parece a mí, facilitar y dotar a nuestros estudiantes y futuros profesionales de esta herramienta que es el inglés, para que sea una de esas destrezas que en estos momentos se está buscando en el mercado laboral. Y ahí también está muy bien ese énfasis, digamos, o citar el caso de Malasia, porque incluso en el caso de Malasia el alfabeto que usan es más como el del idioma hindú o del sánscrito, y no es el alfabeto típico, porque español e inglés básicamente usan el mismo alfabeto. Bueno, con los malayos, en la lengua, si es correcto que se llame malaya o como quiera que se llame, los caracteres incluso son diferentes, de manera que si no está esa lengua franca que es el inglés, sería por señas que nos entenderíamos, Así y a es. distancia por señas no funciona. Así es. Aparte de eso, tal vez sí es importante mencionar que aparte de lo que es el tema del inglés, sí, pues para una compañía como Intel, definitivamente el hecho que aquí en Costa Rica se tenga recurso humano capacitado es de vital importancia, ¿verdad? Por ello es que nosotros, o una de las razones por las cuales hace ya casi que 9 años, Intel decidió venir a establecerse en Costa Rica, fue pues por el recurso humano que se lograba conseguir aquí en Costa Rica, y que se logra conseguir en áreas como lo que son las ingenierías. Por lo tanto, el fomentar y el promover lo que son las ciencias y las matemáticas, y el fortalecer los programas de ingenierías, por ejemplo, que existen en un país, ayudan justamente a todo lo que es el desarrollo de ese conocimiento, investigación, que me parece que es importante si lo que queremos es poder continuar atrayendo este tipo de inversiones, ¿verdad? Y poder tener suficiente capacidad de profesionales en esas distintas áreas. E incluso, eso que está planteando Gabriela es muy importante, porque cuando uno ve el caso de India está teniendo una capacidad impresionante de llevar empresas. Ya no se trata solamente de centros de llamadas o de servicios en el área de tecnología e información, sino que se están llevando los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas. Y investigación y desarrollo, estamos hablando de actividades intensivas en ciencias. abrir la frontera. Es avanzar en áreas de mayor conocimiento, de mayor calificación. Ahora, esto es con vistas al futuro. Costa Rica tiene potencial, pero es algo en lo que hay que trabajar. El caso de India, le mencionaba las empresas que se han ido ahí. Estamos hablando de muchas que están haciendo hasta desarrollo de medicamentos, por ejemplo. ¿Por qué lo hacen? No tanto por costo, porque el costo en estos casos no es tan significativo. Lo hacen
por la disponibilidad de científicos de muy buena calidad, en ocasiones hasta mejor de los que pueden tener sus propios países. India gradúa 125,000 químicos e ingenieros químicos al año, por ejemplo. Bueno, obviamente estamos hablando de otras dimensiones, pero lo cierto es que son áreas que están teniendo un gran auge también y como operaciones que se pueden trasladar a otros países, ya no se quedan necesariamente en los países como Estados Unidos o europeos. Entonces yo creo que eso que menciona Gabriela es de gran importancia, las ciencias y la parte de las ingenierías. También un poquito en ese tema, nada más como una evidencia particular, con el tema de la gripe aviar, apareció el problema y ciertamente apareció muy cerca de ellos, pero 1 o 2 meses después del problema ya el medicamento que presumiblemente era digamos, la vacuna que tal vez pudiera ayudar en ese proceso, Tamiflu, fue la molécula duplicada tanto por los hindúes como por los chinos, y entonces mientras en otros países tardamos en enterarnos y por dónde va la cosa, para tener esas capacidades de reacción así de rápidas y así de exitosas, evidentemente tiene que haber un acervo de gente preparada de primera. Así es. Doña Gabriela, un poquito tal vez, ya que estamos hablando un poco de Intel, uno tiende a asociar Intel, y eso es lo más importante, es realmente la labor más significativa, el tema de Intel como la parte interna de los computadores y algunos elementos tecnológicos, pero Intel en Costa Rica está haciendo otras cosas más y como estamos por pedirle al canal que nos dé un mensaje, tal vez vamos a dejar la respuesta de qué otras cosas hace Intel en Costa Rica después del anuncio. Por favor. Conversábamos, amigas y amigos, con la directora general de CINDE, doña Edna Camacho, y con una de las gerentes de Intel Costa Rica, doña Gabriela Llobet, y le habíamos preguntado un poco sobre qué otras cosas hace Intel, además de hacer galletitas de silicio. Correcto. Aquí Intel comenzó la operación en lo que es ensamblar y probar para llevar desde aquí Costa Rica y mandar al consumidor final los microchips o los microprocesadores. Al fin y al cabo, ese proceso como tal es un proceso sí muy complejo, porque lo que implica todo el área de la prueba de ello es probar casi que contra todo tipo de circunstancia nuestro procesador, y eso es lo que hace que nuestro microprocesador sea de mejor calidad, ¿verdad? Y pueda garantizarle. Apple se fue a Intel. Así es. Entonces ese proceso y lo que es el envío, por lo tanto el empaquetado de ese producto al consumidor final, se hace desde aquí, desde Costa Rica. Comenzamos con una fábrica, ahora tenemos dos plantas de ensamblaje y prueba de 2 distintos productos para la corporación. Una de ellas es definitivamente en uno de los productos o del grupo de productos más sofisticados o más complejos de los que tiene la corporación Intel, lo que demuestra una gran confianza, me parece a mí, en el costarricense. Pero aparte de eso, realmente
Intel ha crecido en otras áreas, como usted ha señalado, realmente en áreas y de estas que hemos hablado, en pequeños, y nosotros llamamos pequeños para lo que es el volumen de la corporación como tal, pero en pequeños departamentos en el área de diseño y validación de circuitos, ¿verdad? Y todo también en el área de software, del diseño de software para nuestros microprocesadores y para soportar las plantas. Ahí hemos crecido y tenemos pues operaciones de 50, alrededor de 50, digamos, ingenieros trabajando en eso, todos costarricenses, y también en el área de servicios. Justamente en el área de servicios hemos tenido un crecimiento importante en lo que nosotros llamamos departamentos de soporte, departamentos de finanzas, en el área también de los call centers para nuestros clientes, a raíz de considerar a Costa Rica como un país apto y con el recurso humano capacitado, a donde para, por ejemplo, la región de las Américas podemos brindar ese servicio a toda la corporación. Eso ha hecho que básicamente, pues teniendo una operación al inicio muy enfocado nada más en nuestra planta de producción de ensamblaje y prueba de un determinado producto, hemos podido ir creciendo en otras áreas. Y yo creo que eso pues es un importante posicionamiento de Costa Rica y de su mano de obra, de la capacidad que tiene la mano de obra, pero sí debemos continuar demostrando justamente, ¿verdad? A través de pues personal calificado en esas áreas que ya señalamos. Por un lado, el tema del inglés es un área que, para continuar creciendo en el área de servicios, yo creo que es uno de los puntos principales pues para todas las compañías que están trabajando en ello, ¿verdad? Y por otro lado, sí, ese enfoque o ese fomento a lo que son las ciencias y las matemáticas, e incentivar esas carreras de ingenierías, de químicas, físicas y demás, es realmente muy importante, es una dirección importante que debe tener el país. Nosotros como tal colaboramos y colaboramos ayudando a la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico particularmente en estas áreas a través de alianzas estratégicas y ayudar, por ejemplo, a lo que es el equipamiento de laboratorios en las distintas ingenierías o en el departamento de física, e incluso a veces en lo que es la renovación de esos currículos, ¿verdad? De conformidad con los estándares mundiales y de conformidad justamente pues con aquellos requerimientos que uno va viendo que ocupa el nuevo profesional, pues porque creo que poco a poco, si queremos continuar dando ese valor agregado desde Costa Rica, ya no nada más va a ser importante tener licenciados en las distintas ingenierías, sino ir pensando en proveer de maestrías e incluso poder tener algún tipo de doctorado disponible desde aquí, Costa Rica. Para poner un poquito en cifras, ¿sí? Eso que mencionaba Gabriela de las áreas en las cuales Intel ha crecido, además obviamente digamos de la operación central, que es la parte del ensamblaje y la prueba, el país realmente se ha convertido en un sitio muy atractivo para las compañías americanas para hacer operaciones de servicios. Yo creo que en el área de América Latina debemos de ser, si no prácticamente yo diría el país más atractivo para traer estas operaciones. Perdón, y esto lo dice quien es en este país la persona responsable de los mayores esfuerzos en atraer inversiones. Pues afortunadamente sí vemos eso, que es algo muy positivo, el ver que el país tiene un excelente posicionamiento. Lo que resulta frustrante precisamente cuando uno ve las oportunidades es que podríamos duplicarlas, triplicarlas, multiplicarlas por 10 si tuviéramos los requisitos, en particular el tema del inglés. Entonces, por una parte es bueno, por otra parte estamos dejando de aprovechar muchas oportunidades. En este momento, para darle un poquito algunas cifras a las que nos están viendo, el sector servicios ya le da empleo a cerca de 7,000 personas. Hace 4 años eran 2,000 personas. Las posibilidades de que eso crezca son enormes. Las empresas, las establecidas y las que vienen a ver si es posible establecerse en el país, duplicarían esa demanda en un año. Así, esas oportunidades las vemos a diario. Nos frustra y nos entristece un poquito el no poder aprovecharlas porque no necesariamente nuestra capacidad de recurso humano bilingüe está creciendo al mismo ritmo. Y ahí un poco, por eso, cuando yo cité a don Tony Blair, que cuando él dio esa declaración era una
era un personaje político que me era mucho más grato a mí. En estas épocas don Tony Blair ha caído en algunas opiniones en el mundo, la mía es una, pero me parece que ese es un tema central y se dice fácil, pero me parece que amigas y amigos tenemos que enfatizar esto, y por esto es importante entender que esos trabajos son empleos de calidad, son oportunidades importantes para el país en general y para cada una de las personas involucradas. Esa es la manera de progresar, ¿no es cierto, doña Gabriela? Así es, realmente pues para nosotros es una gran satisfacción ver, por ejemplo, muchachos de colegios técnicos, de los colegios técnicos que tenemos, profesionales de 18, 19 años, que justamente pues porque tienen algo de conocimiento del idioma inglés pueden ingresar a Intel, y básicamente uno los ve 4 años más tarde viajando por nuestras distintas plantas, porque al fin y al cabo nuestro trabajo se hace desde aquí, tienen que consultar con sus compañeros en Malasia o en China o en Filipinas que hacen lo mismo o similar, tienen que compartir ese trabajo y van justamente desarrollándose en este mundo que al fin y al cabo es mucho más que Costa Rica. Ya tenemos que entender que en la época que estamos hay que conocer lo que está pasando en estos otros países, particularmente en lo que es el lado asiático. Ahí me parece mucho que aprender en estas economías y tenemos que ser una economía abierta como tal, y uno de ellos o uno de los instrumentos para poder ser esa economía abierta, bueno, definitivamente es el idioma inglés, ¿verdad? Sobre el tema que hablábamos en cuanto tanto a esto como ir preparando a nuestros profesionales en otras áreas, yo creo que hay una gran labor que hacer justamente en estos momentos, porque hay que saber pues que todo esto toma su tiempo, ¿verdad? Y eso es un poco lo que estamos viendo. O sea, en el corto plazo hay una serie de programas que incluso CINDE ha desarrollado muy satisfactoriamente, como con el INA, para atender una cierta demanda de compañías como las nuestras que necesitan profesionales bilingües. Pero más allá que eso, yo creo que se ocupa empezar a trabajar en lo que es primaria y dotar todavía de mejor contenido, de mayor contenido, lo que es la enseñanza del idioma inglés desde primaria, y después continuar en lo que es tanto secundaria como incluso aquí a nivel universitario. A nivel universitario, la incorporación del idioma inglés casi que debe estar incorporado en cada una de estas carreras de gran importancia, que deben ser consideradas estratégicas para el país, y no que sea nada más una materia más que se lleva, ¿verdad?, sino plenamente incorporados. Recientemente había oído yo que los chilenos justamente están con un programa muy agresivo en lo que es la incorporación ya del idioma inglés, porque están viendo esa gran necesidad de incorporación, pues que arranca en todos los distintos niveles educativos, pues porque para que ya la próxima generación sea totalmente bilingüe, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica tiene que tomar conciencia de eso e irnos preparando tanto en lo que es atender el corto plazo, pero el mediano y pues ya más largo plazo con niños de primaria. Claro, y es que en niños de primaria es cuando más fácilmente se aprende. Correcto, así es. Cuando uno llega a secundaria, que fue mi caso, yo en inglés empecé en secundaria, ya no podía torcer la boca como había que torcerla, sobre todo con francés. Con inglés no era tan complejo, pero con francés me acuerdo que yo no la fruncía adecuadamente. Y el otro tema es un poco hasta dónde la educación pública está pudiendo cumplir con los estándares. Por ahí había una noticia de que en vista de que la gente que tenía que enseñar inglés no pasaba las pruebas, eliminaron las pruebas. A la ex viceministra de Hacienda, ¿cómo le suenan esas cosas? Bueno, yo creo que no tiene mucho que ver con Hacienda, salvo que no sean recursos, pero en realidad, en efecto, la manera, digamos, en que realmente se puede convertir una sociedad bilingüe es transformando la educación primaria y secundaria. Eso no es nuevo, eso lo han hecho algunos países. Finlandia lo hizo hace 50 años, Chile está trabajando en eso, está mandando a profesores, a las maestras y maestros de las escuelas al exterior para que aprendan inglés y vengan a enseñar, porque aquí el problema empieza precisamente porque no hay suficientes formadores de inglés, y cuando digo formadores de inglés es realmente
gente que domine el inglés. Y entonces sí, desafortunadamente, a veces cuando ha habido dificultades para conseguir estos formadores, pues se han aflojado un poco los requisitos y eso pues no va en la dirección correcta. Yo creo que el esfuerzo requiere desde aumentar formadores de inglés, que eso puede ser desde darles una formación hasta traer a gente del extranjero. Eso lo han hecho también otros países. Traen al profesor cuya lengua original es el inglés y entonces además tiene una capacidad, digamos, de enseñarlo mejor y para el niño es más fácil. Yo pienso que hay que actuar en paralelo porque tenemos por una parte eso y eso implica que entonces se va a llevar 20 años en tener a muchachos y muchachas con ese dominio de inglés. Pero paralelamente tenemos una realidad, tenemos oportunidades ya. No, y nuestros niños de 7 años no van a ir no pueden ser parte de esa fuerza laboral. Entonces, en paralelo están precisamente programas como el que CINDE junto con las empresas desarrolló con el INA. Eso lo que hace es agarrar a personas, pues ya, obviamente, en su edad adulta y capacitarlos en inglés, sobre todo conversacional, en un programa de 8 meses. Si eso se pudiera multiplicar por 3, por 4, en buena hora, porque eso es parte de lo que nos permitiría satisfacer la demanda actual. Y esto también, digamos, en una época en la que hay una transición y cada 4 años este país tiene una transición política, estas son las cosas importantes y me parece que aquí la Universidad de Costa Rica, y por eso es muy útil el que aquí en este lugar estemos conversando de esos temas. Doña Gabriela, un poco, ¿no es cierto que Intel además ha promovido algunas ferias digamos, de promoción del empleo y un poco, si es así, qué experiencia ha habido? Entiendo que en combinación con otras empresas de zona libre, zona franca. Perdón. Correcto. Primero Intel hizo su propia feria de empleo donde tuvimos realmente una gran afluencia de gente, gracias tal vez a la propaganda que se le hizo. Afortunadamente recibimos muchísimo más currículums de lo que incluso en algún momento se esperaba. Estamos hablando que casi 5,000 personas llegaron un fin de semana a la actividad que realizamos y sí, eso nos permitió poder llenar una serie de plazas. En ese momento estábamos hablando como de 250 plazas en distintas áreas, desde el área de servicios, como señalaba anteriormente, hasta una serie de áreas en lo que eran las operaciones de nuestras plantas. Y allí también nos ayudó a darnos cuenta justamente de ese gran potencial que existe, poder tener nuestra base de datos al día para pues distintas otras necesidades que pudiéramos llegar a tener más adelante. Y luego participamos en otra con una serie de empresas de zona franca, particularmente en el área de servicios también, porque nuevamente aquí el tema era, y CINDE ayudó y colaboró en eso, básicamente el tema es poder conseguir ese personal calificado con suficientes destrezas en el idioma inglés. Entonces uno recibe 4 currículos y de esos 4, tal vez una es la persona que tiene justamente ese nivel de inglés requerido. Ese tema nos lleva a los requisitos de tiempo, donde el canal nos invita a agradecerle a las amigas y amigos que nos han acompañado y más a ustedes que hicieron este programa tan importante donde el progreso y el desarrollo van de la mano de la educación y de los idiomas. A ustedes, gracias, buenas noches. Gracias. A ustedes, regresamos el domingo, lo repetimos el domingo a las 6 y regresamos el próximo miércoles a las 9:05. Un poco de